Buenos días, estudiantes. En esta sesión de clase vamos a tratar un tema muy importante en la macroeconomía, que es el equilibrio general. En las sesiones anteriores hemos visto cómo se llega al equilibrio en el mercado de productos, ¿verdad? Y en las sesiones precedentes vimos cómo llegamos al equilibrio en el mercado de dinero. Determinábamos que para una determinada tasa de interés existía una cantidad de producción. Entonces vamos a ver ahora cómo estos dos mercados se intersectan y llegan a lo que se llama el equilibrio general. Bien, continuaremos entonces con la siguiente presentación donde estableceremos los objetivos de la clase. Ok, entonces los objetivos de esta sesión: primero, realizar un análisis del modelo completo, es decir, del modelo de equilibrio de productos junto con el modelo de equilibrio de dinero. Determinaremos el ingreso para una determinada tasa de interés dada y determinaremos luego la tasa de interés para un determinado ingreso. El segundo objetivo es la existencia del equilibrio general y veremos cómo se describe este equilibrio en el modelo ISLM. Finalmente determinaremos las políticas monetarias y fiscales en una economía cerrada y el impacto que tiene en las variables que vamos a manejar. Bien, en la noción general de la macroeconomía teníamos dos mercados, ¿verdad? En el primer mercado, que es el de productos, el ingreso era determinado para cualquier nivel de tasa de interés. Por otro lado, en el mercado de activos o dinero, la tasa de interés era determinado para cualquier nivel de ingreso. Entonces, ¿cómo es que los valores de equilibrio Y, que es el ingreso, y R, que es la tasa de interés, se intersectan para tener los valores de un equilibrio mayor? Muy bien, entonces vamos a describir en un plano de coordenadas la noción macroeconómica del equilibrio general. Tenemos una línea vertical donde vamos a definir las variables consumo y ahorro. Por el otro lado, en el eje de las abscisas, tenemos la variable Y, que representa el ingreso o la producción, ¿verdad? Entonces vamos a graficar nuestra primera recta, que va a representar el ahorro general, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto anteriormente. El ahorro general estaba compuesto por el ahorro de la gente más el ahorro del gobierno. El ahorro del gobierno provenía de la diferencia entre lo que recauda a través de impuestos menos el gasto, ¿verdad? Cuando ocurre esto, estamos hablando de un superávit. ¿Okay? El superávit es el ahorro del gobierno. Entonces vamos a graficar a través de una recta. ¿Okay? La segunda gráfica que vamos a tener en nuestro sistema es la inversión. La inversión, como sabemos, depende de la tasa de interés, en este caso de una tasa de interés inicial, R sub 0, y es independiente del ingreso. Por eso es que lo graficamos de manera paralela a la recta de las abscisas. Vamos a ayudarnos dibujando una línea discontinua que va a representar a la variable E, que, como dijimos en las anteriores sesiones, representaba la demanda general, ¿verdad? Igual a Y. Es una recta de 45 grados de pendiente. Por lo tanto, cuando ocurra esta igualdad es cuando se produce el equilibrio, ¿verdad? La demanda agregada iguala a la producción agregada. Entonces, nuestra demanda agregada va a estar representada por la ecuación E, que está en función de la tasa de interés inicial R sub 0. Entonces, se produce el equilibrio en el punto A, que se balancea con la inversión y el ahorro, ¿no? Es donde se igualan
vamos a obtener esta igualdad o estas igualdades en el nivel de producción Y sub 0. Okay. Bien, por el otro lado, por el lado del mercado de activos líquidos, vamos a tener nuestro siguiente plano de referencia. Vamos a tener la tasa de interés en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas vamos a tener la oferta monetaria o la cantidad de dinero real o los balances reales. Es real porque está dividido entre el nivel de precios, ¿verdad? Por lo tanto estamos hablando de una variable real. Ok, entonces vamos a graficar la oferta monetaria a través de una recta paralela al eje de las ordenadas. Ok, y esa va a ser la oferta inicial que el Banco Central o la Reserva Federal, dependiendo sea el caso, es la que ofrece al mercado, la cantidad de dinero en términos reales. Nuestra curva de demanda de dinero va a estar determinado, como ya dijimos en las sesiones anteriores, por la teoría de la preferencia de la liquidez, ¿verdad? En ella demostramos de que había una relación inversa entre la cantidad de dinero y la tasa de interés. ¿Okay? Y manteníamos constante, en este caso, el nivel de ingreso, Y sub 0. El equilibrio entonces se produce cuando la oferta monetaria iguala a la demanda de activos líquidos. Esto se produce a un determinado nivel de tasa de interés. ¿Okay? Por el otro lado vamos a graficar la demanda de inversión, ¿no? Esto nos ayuda para poder tener todas las ecuaciones, todas las variables en un solo sistema de referencia. Estamos graficando para el lado izquierdo de nuestro mercado de activos líquidos. Sin embargo, los valores son absolutos. Quiere decir, desde el punto de intersección o el 0 hacia la derecha van a ser valores positivos. Muy bien, para esa tasa de interés tendremos entonces un nivel de inversión R sub 0 y R sub 0. Esta curva, por lo tanto, la vamos a llamar curva de demanda de inversión. Ok, entonces ahí tenemos nuestro marco de referencia en el cual vamos a trabajar cómo es que estos dos mercados, el mercado de producto y el mercado de dinero, llegan a un equilibrio conjunto. El álgebra del equilibrio general macroeconómico. Para encontrar un par que cumpla con el equilibrio en los dos mercados, tanto el de productos como el de activos líquidos, tenemos que resolver las siguientes ecuaciones. La demanda agregada igual al ingreso. Esto por el lado del mercado de productos. Y la oferta de la base monetaria, que en este caso es M dividido entre el nivel de precios, M en la oferta monetaria inicial, tenemos ahí la oferta, igualamos con la demanda de activos líquidos, que en este caso es L en función de la tasa de interés y el nivel de ingreso. Entonces, tenemos dos ecuaciones y dos variables desconocidas. Las matemáticas nos dicen que hay una única solución a este problema. Del modelo básico keynesiano, el equilibrio se produce por la siguiente ecuación, que es la que estamos viendo. Estamos colocando la demanda agregada en función de sus componentes, es decir, en función del consumo, en función de la inversión y del gasto del gobierno. Tenemos estos componentes de la demanda agregada, lo igualamos con el ingreso. De forma más explícita, la función de demanda será en este caso C sub 0, que es el componente de consumo autónomo, es decir, que es independiente, o es la parte del consumo que es independiente del ingreso. El segundo componente es la propensión marginal a consumir, que es C sub 1, multiplicado por los impuestos. En este caso estamos asumiendo que los impuestos no dependen del ingreso.
El siguiente término tenemos la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso. Luego tenemos la inversión inicial independiente de la tasa de interés. Esta inversión es aquella que se ejecuta independiente del ingreso, ¿verdad? Por ejemplo, un país necesita carreteras, necesita un aeropuerto, necesita hacer inversiones mínimas necesarias para poder desarrollarse, independiente de cuál sea la tasa de interés. Ahora sí tenemos el nivel de inversión dependiente de la tasa de interés. Y como sabemos, es una función que es inversa a la tasa de interés, ¿verdad? Por eso el valor negativo. Y finalmente el gasto de gobierno. También estamos asumiendo que aquí el gasto es independiente del nivel de ingreso. Entonces agrupamos los componentes independientes y tenemos lo que se muestra ahí. Agrupamos todo esto y colocamos aquel término que depende del ingreso. En este caso sería este. ¿Ok? Este término, que es completamente independiente tanto del ingreso como de la tasa de interés, le habíamos determinado el componente autónomo, ¿verdad? El componente autónomo. Entonces lo agrupamos y lo reemplazamos con este término. Entonces en el equilibrio, toda esta ecuación de demanda iguala al ingreso. Aquí está. Por otro lado, en el mercado de dinero o de activos líquidos, nosotros sabíamos que la demanda de activos líquidos estaba en función de la teoría de la preferencia por la liquidez, y ahí explicamos que esta demanda es dependiente del ingreso. Quiere decir que a mayor ingreso habrá mayor demanda de activos líquidos, y que era inversamente proporcional a la tasa de interés, ¿verdad? Mientras mayor era la tasa de interés, menor era la demanda de activos líquidos. Ok, entonces tenemos por el otro lado la oferta de activos líquidos o los balances de dinero. Va a ser igual en este caso a la demanda que hemos determinado aquí a través de esta ecuación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la ecuación de oferta igual a la demanda de activo líquido. Eso ocurre obviamente en el equilibrio. Bien, entonces despejamos y de esta ecuación y vamos a tener la siguiente expresión. Y por el otro lado, en el caso de los activos líquidos, vamos a también despejar y vamos a tener la siguiente expresión. Bueno, igualamos ambas ecuaciones y esto nos va a permitir obtener la tasa de interés. Ahí está, estamos igualando ambas ecuaciones, por el lado de los mercado de productos y por el lado de mercado de activos líquidos. Tenemos por lo tanto la siguiente expresión, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es colocando la tasa de interés al lado derecho de la ecuación. Aquí está. Tengo por lo tanto esta expresión y esta expresión que ya estaba ahí. Bien, factorizo R, ¿verdad? Para poder obtener el R aquí. Y me queda la siguiente expresión en el lado derecho. Dado que esa expresión en el lado derecho es un poquito complicada, vamos a reemplazarlo por por un término llamado gamma, ¿ok?
gamma vamos a llamar a toda esta expresión para poder manejar mejor nuestras ecuaciones, con efecto de simplificar el resultado. Entonces tenemos de que R va a estar en función de toda esta expresión. Como podrán darse cuenta, R es independiente del ingreso, ¿verdad? En este caso, R es dependiente del componente autónomo y el componente autónomo está en función de dos parámetros muy importantes, el gasto y el impuesto. ¿Okay? Esta expresión es dependiente, por lo tanto, de la política fiscal. La política fiscal está dado por el nivel de gasto de un gobierno y el nivel de impuestos que aplique. ¿Okay? Así también tenemos de que la tasa de interés R está en función de M, ¿verdad? Y M se define en la política monetaria, cuánta cantidad de dinero inicial vamos a inyectar a una economía. Entonces, para poder encontrar el valor de Y es suficiente reemplazar R en una de las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? En este caso vamos a reemplazarlo en la ecuación correspondiente al equilibrio en el mercado líquido. Tenemos aquí R y obviamente lo vamos a reemplazar por esto. ¿Ok? Entonces, podrán ver, toda esa expresión está aquí, ¿ok? En el lado derecho. Ok, entonces nosotros hemos encontrado un par de puntos que sirven o que se obtienen en el equilibrio del mercado de productos y que también sirve y es el punto de equilibrio en el mercado de activos líquidos. Entonces, estos dos puntos cumplen con la condición de estar en equilibrio. Por lo tanto, tenemos un par de puntos que es común a ambos. A esto lo vamos a llamar el equilibrio general. En este caso lo vamos a expresar en el sistema coordenado ISLM, que tiene la tasa de interés en el lado de las ordenadas y el nivel de ingreso en el lado de las abscisas, ¿no? Entonces graficamos nuestra recta de todos los puntos de equilibrio, ¿verdad?, en el mercado de productos, que estarán dados por la ecuación IS, ¿no?, inversión ahorro. Y también vamos a graficar todos los puntos de equilibrio que cumplen con la condición de equilibrio en el mercado de activos líquidos, ¿no? Todos esos puntos entonces están dentro de la recta llamada LM, ¿verdad?, que es todos los puntos que cumplen con el equilibrio de demanda y oferta de dinero. Entonces, el punto de intersección de ambas rectas va a considerarse como el par que sirve de equilibrio en ambos mercados. Esto se va a dar a una determinada tasa de interés y con un nivel de ingreso determinado. Política fiscal expansiva. Hasta ahora hemos desarrollado el equilibrio general en un marco de referencia donde tenemos el mercado de productos y el mercado de activos líquidos. También hemos desarrollado este equilibrio en el modelo ISLM. ¿Qué sucede cuando nosotros aplicamos una política fiscal expansiva en estos marcos de referencia? ¿Cuál es el resultado con respecto a nuestras principales variables? Cuando el gobierno decide incrementar sus gastos, puede escoger uno de los siguientes métodos para financiarlos, en términos reales. El primero, crear más impuestos y transferir dinero de los usuarios o contribuyentes hacia el gobierno. El segundo es prestarse dinero del público. Esto el gobierno lo realiza a través de la oferta de bonos del tesoro. ¿Okay? Entonces el público compra estos bonos y el gobierno en compensación le entrega un cupón, una rentabilidad, ¿verdad?, de tal forma que compensa que va a ser pagada a futuro, de tal forma que compensa el riesgo que
público adquiere por comprar estos bonos. Entonces lo que el gobierno está haciendo es ofrecer bonos y financiarse de dinero del público de esa manera. Y la tercera forma es prestarse del Banco Central. Esto significa solicitar dinero al banco. El banco lo que va a hacer es imprimir dinero para entregárselo al gobierno. Ok, vamos a estudiar entonces una política fiscal expansiva, que significa un incremento del gasto del gobierno financiado a través de impuestos. Bien, entonces tenemos nuestra demanda agregada, que está expresada de manera explícita de esa manera. Vamos nosotros a agrupar de tal forma que vamos a tener una parte independiente del ingreso, ¿verdad? Para ello tengo aquí esta expresión, lo voy a colocar por acá. Tengo y sub 0 más menos I1R, esto de aquí, todo lo que tiene que ver con la inversión, lo vamos a colocar por acá. Finalmente, el gasto, que está acá. Entonces lo que estoy haciendo es agrupar todos los términos independientes del ingreso. A esto de aquí le vamos a llamar, y ya lo hemos visto anteriormente, el componente autónomo. El componente autónomo. Entonces, un incremento en el gasto de G0 a G1 también lo podemos denotar como un delta sub G, donde G1 menos G sub 0 es mayor a 0, ¿verdad? Esto significa, o esto causará un incremento en el componente autónomo. Ahí está. Tenemos la variación de D, está expresado a través de la variación del componente autónomo. Si ponemos de manera explícita eso, tenemos las siguientes, tenemos el siguiente resultado y vamos eliminando los elementos comunes, ¿ok? Dado que se está restando. Finalmente nos queda que G sub 1 menos G sub 0 va a ser igual al delta sub G. Como vamos a hacer un financiamiento del gasto a través del impuesto, quiere decir que el componente autónomo en G1 va a tener un G1 que es mayor a G0, pero también va a tener la parte del impuesto se va a modificar. ¿Ok? Si nosotros expresamos eso en forma explícita, vamos a tener eso y vamos a ir eliminando los elementos comunes o los elementos que se están restando. Finalmente voy a tener esa expresión, ¿ok?, que es el gasto final menos el impuesto que voy a cobrar, pero fíjese que está multiplicado por la propensión marginal a consumir. Okay, aquí voy a restar luego el componente, el gasto inicial menos los impuestos iniciales, también multiplicado por la propensión marginal a consumir. Y voy a tener eso, ¿verdad? Si el gobierno gasta según lo recaudado, este tendrá un efecto en la demanda agregada a través de un delta sub G, que va a ser financiado a través de un delta sub T, que es el incremento en el impuesto. ¿Okay? Pero el incremento en el impuesto, como podemos ver aquí, está, digamos, multiplicado por la propensión marginal a consumir. Y lo tenemos aquí. ¿Okay? Podemos expresar esto también como el delta sub G, el 1 menos C1, C sub 1 mayor a 0. La razón de este resultado es que un dólar transferido del público al gobierno reduce la demanda de consumo por la propensión marginal a consumir. Esa es la explicación de ese resultado. Dicho de otra manera,
mientras la propensión marginal del gobierno a gastar sea mayor que la del consumidor, la transferencia de ingreso del público al gobierno incrementará la demanda total. Estaremos, por lo tanto, ante una política fiscal expansiva. Ok, vamos a analizar estos resultados en nuestro marco de referencia. Vamos a graficar nuestros ejes en el mercado de producto. Graficamos la función de ahorro general, que está compuesto por el ahorro del público S, más el ahorro del gobierno, que es lo que sobra de los impuestos menos los gastos. Tenemos entonces esa recta. Tenemos un nivel de inversión inicial que está en función de la tasa de interés inicial. ¿Okay? Al ser independiente del ingreso, pues va a ser paralela al eje de las X. Graficamos una línea imaginaria de 45 grados que representarían los puntos donde la demanda iguala al ingreso. En este caso vamos a verificar nuestra ecuación de demanda, que sería la siguiente. E para un nivel de tasa de interés R sub 0. Entonces el equilibrio se produce cuando la demanda iguala al ingreso, que sería en la intersección de la recta imaginaria de 45 grados. Este punto A mantiene también o se intersecta en el equilibrio del ahorro con la curva de inversión, y esto se produce a un nivel de ingreso Y sub 0. ¿Ok? Por el otro lado, una variación del componente autónomo, que es lo que estamos hablando, estamos incrementando el gasto, significaría un incremento de la demanda agregada, ¿verdad? Dado que este componente autónomo es positivo, significaría un desplazamiento de la curva de demanda agregada hacia arriba, ¿verdad? Tenemos E sombrero R sub 0. Ese sería el desplazamiento producto de un incremento en el gasto, que generaría un incremento del componente autónomo. Estaremos, por lo tanto, en el punto B. En el punto B tenemos un exceso de demanda, ¿verdad? Porque se rompe el equilibrio inicial y la demanda se incrementa. En el punto B tendríamos un exceso de demanda. Vamos a ver cómo ese exceso de demanda llega nuevamente al equilibrio dependiendo de qué tipo de enfoque estemos analizando. ¿Okay? Vamos a ver en primer lugar el enfoque clásico. Tenemos por el otro lado, por el lado derecho, nuestro sistema de referencia, ¿verdad? Que corresponde al mercado de activos líquidos. Estamos agregando, como dijimos en la anterior gráfica, la curva de inversión o el sistema de referencia de inversión, que va a graficar la demanda de inversión. Tenemos nuestra demanda de activo líquido, y esta gráfica o esta curva sería la demanda de inversión dado un nivel de tasa de interés. Como podemos ver, la relación es inversa. A mayor tasa de interés, menor inversión. Aquí el nivel de referencia, como lo mencionamos, mientras más a la derecha, más positivo. Tenemos la oferta monetaria inicial en términos reales, que es determinada por el Banco Central, y el equilibrio de los activos líquidos se produce en el punto A. Al punto A le corresponde un nivel de tasa de interés R sub 0, y para una tasa de interés R sub 0 le corresponde un nivel de inversión IR sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sigamos. El enfoque clásico de los economistas clásicos consideran que un desbalance, un exceso de demanda genera
genera de que el nivel de precios o el equilibrio se vaya a alcanzar nuevamente a través de un incremento en los precios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando hay una mayor demanda por algún producto, entonces al haber una mayor demanda, lo que va a ocurrir es que los productores suban su precio. Entonces, por el lado de los economistas clásicos, el equilibrio se restablece a través de un incremento en los precios. Eso significará un desplazamiento de nuestra curva de oferta hacia la izquierda. ¿Y por qué a la izquierda? Muy bien, porque tenemos aquí un nivel de precios inicial y si el nivel de precios aumenta, ¿verdad? Si el nivel de precios aumenta, entonces nuestro denominador, en este caso P sub 1, se hace más grande. Y si el numerador no se modifica, entonces toda esta expresión va a ser menor a esta de aquí. Lo que significará en términos gráficos un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda. Estaremos consiguiendo, por lo tanto, un nuevo nivel de equilibrio en el punto C. Para el punto C, la tasa de interés correspondiente es R sub 1 y el nivel de inversión IR sub 1. Podemos ver que este nivel de inversión es menor que la inversión inicial. Ahí está el delta sub I. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto en términos del mercado de producto? ¿Okay? Sube la tasa de interés, entonces el nivel de inversión en el mercado de productos se reduce, lo que significa un desplazamiento de la recta de inversión hacia abajo, en cuanto a un delta sub I, un delta I. Eso significará en términos de la demanda agregada un desplazamiento hacia abajo de la curva de demanda agregada general. Tendremos por lo tanto un desplazamiento en la cantidad delta I de la demanda agregada, pasando del punto B al punto A. Entonces, este nuevo equilibrio se está produciendo en el punto A. Lo que ha pasado es que la demanda se ha reducido a través producto de un incremento del precio. ¿Y qué sucede con el nivel de ingreso o el nivel de producción? Pues no ha aumentado, se ha quedado en el mismo punto, en Y sub 0. Conclusión: en el enfoque clásico, el ajuste de este exceso de demanda se produce a través de un incremento en el precio. Ok, vamos a hacer este mismo análisis, pero desde la perspectiva de los keynesianos. Los keynesianos dicen de que el equilibrio ante un incremento en la demanda no se produce a través de un incremento del precio. El reajuste o el retorno al equilibrio se produce a través de las cantidades, que quiere decir que si incrementamos la demanda, entonces los productores, para poder satisfacer esa demanda, van a producir más. Esto lo vamos a ver entonces en nuestro marco de referencia. Tenemos nuestro nivel de inversión, nuestra demanda agregada y nuestro punto de equilibrio en el punto A. Hasta ahí todo igual, ¿verdad? Un incremento en el gasto significa un incremento en el componente autónomo en un delta sub A. Eso significa un desplazamiento de la demanda. ¿Okay? La nueva demanda es sombrerito en R sub 0. Y estamos en el punto donde se produce un exceso de demanda. Por el lado del mercado de activos líquidos, tenemos nuestros niveles de referencia, nuestras curvas de demanda de activos líquidos, nuestra curva de inversión. Tenemos la oferta monetaria inicial. ¿Okay? El punto de equilibrio se produce en el punto A un nivel de tasa de interés R sub 0 con un nivel de inversión I R sub 0. Ok, como se incrementa la cantidad, por lo tanto esto significará un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda
de activos líquidos. Estaremos por lo tanto en el punto, en un nivel de referencia mayor. Esto significa el punto C. Al punto C, el nivel de tasa de interés es R1 o R1, correspondiéndole un nivel de inversión y R1, ¿verdad? Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahí es que el nivel de inversión disminuye en un delta I. Entonces, este delta I se está reduciendo el nivel de inversión, lo que significaría que la recta de inversión en el mercado de productos disminuya o se desplace hacia abajo. En una cantidad delta I. Esto va a generar de que la curva de demanda agregada se desplace hacia abajo en una cantidad delta sub o delta I. Y llegaremos entonces al punto C, que es el punto de nuevo equilibrio. Pero ojo, fíjense que ese punto de nuevo equilibrio, en el punto C, le corresponde un nivel de ingreso Y sub 1. Podemos observar ahí entonces que el equilibrio o el nuevo equilibrio se consigue en el punto C, pero con un nivel de producción e ingreso mayor que el inicial. En conclusión, en el enfoque keynesiano, el ajuste se produce a través de la cantidad, de una mayor oferta. La demanda está determinando el nivel de oferta. Vamos a ver este análisis usando las curvas IS-LM. Tenemos ahí nuestro marco de referencia, tasa de interés y nivel de ingreso. Nuestra curva IS para el punto inicial o en el equilibrio inicial, y nuestra recta LM, y ahí tenemos el equilibrio general. ¿Okay? El punto A. Entonces, un incremento en el gasto va a significar un desplazamiento de la curva IS a la derecha. Tendremos la nueva recta IS para un nivel de gasto G1, pero dado que es financiado por el impuesto, también tendremos un nuevo nivel de impuestos, que será T sub 1. Entonces el nuevo equilibrio se produce en el punto C, para un nivel de producción Y sub 1 y una tasa de interés R1. ¿Verdad? Hay un incremento tanto del nivel de producción o ingreso y de la tasa de interés. Entonces, hasta ahí tenemos el resultado del enfoque keynesiano, ¿no? Que nos dice de que el nuevo equilibrio se produce con un nivel mayor de producción y un nivel de tasa de interés mayor. Entonces, los clásicos dicen de que no, de que el equilibrio no se restablece a través de un incremento en la cantidad de producción, sino a través de un incremento en el precio. Esto lo expresaremos de la siguiente manera. Tenemos ahí el delta sub A. Tenemos un punto B, que es el nuevo equilibrio. Como tenemos que incrementar el nivel de precios, eso significará de que la curva LM se desplace a la izquierda, ¿no? LM, el nivel de precios, en este caso P sub 0, ¿okay?, se incrementa. Y si se incrementa el nivel de precios, eso significa un desplazamiento de la curva LM hacia la izquierda.
y obtendremos el nuevo equilibrio en el punto C. Al punto C le corresponde una tasa de interés mayor, R sub 2, pero como pueden observar, el nivel de producción se mantiene en I o Y sub 0. ¿Okay? Vemos que no ha habido un incremento de la producción, pero sí hay un incremento de la tasa de interés. Bien, vamos a analizar ahora un financiamiento de una política fiscal expansiva a través de un préstamo del Banco Central hacia el gobierno. Como dijimos, esto lo que significa es impresión de dinero para poder financiar los gastos gubernamentales. Vamos a primero ver el enfoque keynesiano. Dibujamos ahí nuestro marco de referencia del mercado de producto. Tenemos ahí la ecuación o la recta de ahorro general, inversión, nuestra línea imaginaria de 45 grados y la demanda agregada que está en función de la tasa de interés para una tasa de interés R sub 0. Tenemos el punto A, que es el punto de equilibrio cuando la demanda igual al ingreso. Tenemos también el equilibrio de inversión con ahorro para un nivel dado de ingreso, Y sub 0. Entonces, un incremento en el gasto significaría un incremento o una variación del componente autónomo delta sub A. Eso significa un desplazamiento de la curva de demanda hacia arriba. Y tenemos la nueva recta de demanda produciéndose el punto B, donde ocurre el exceso de demanda, ¿verdad? Entonces, como dijimos, en el enfoque keynesiano, el equilibrio se alcanza a través de un incremento en la producción. Tenemos ahí en el lado derecho nuestro nivel de referencia para el mercado de activos líquidos, nuestra curva de demanda de dinero y nuestra curva de inversión o demanda de inversión. Tenemos ahí la oferta monetaria inicial, M sub 0 dividido entre P sub 0, dado que son términos reales. El punto de equilibrio que se produce en el punto A para un nivel de tasa de interés R sub 0. Tenemos también ahí el nivel de inversión y R sub 0. Entonces, un incremento de dinero significará un desplazamiento de la oferta monetaria hacia la derecha. Dado que estamos incrementando la cantidad de circulante, tendremos este desplazamiento de la oferta monetaria hacia la derecha. Le vamos a llamar M sub 1, dividido como siempre entre el nivel de precios. Entonces tenemos ahí un exceso de oferta en el punto B, un exceso de oferta monetario o de dinero. Como sabemos, el equilibrio a través del enfoque keynesiano se produce a través de un incremento de las cantidades. Tenemos ahí nuestra curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha, dado que las cantidades comienzan a incrementarse. Y el nuevo equilibrio se va a producir en el punto C, donde ocurre la intersección de la demanda de dinero con la nueva oferta monetaria en el punto C. Y para el punto C, obviamente tenemos una nueva tasa de interés, que en este caso R1. En este caso, la tasa de interés es inferior. Entonces el nivel de inversión correspondiente a R1, ahí está, lo tenemos en ese punto que se encuentra a la derecha del nivel de inversión inicial.
por lo tanto hay un incremento en el nivel de inversión. Eso lo podemos ver en el mercado de productos como un desplazamiento de la curva de inversión hacia arriba, ¿verdad? Ahí está. Este financiamiento del gasto se está produciendo no a través de un incremento de impuestos, sino a través de un incremento de la oferta monetaria. Por lo tanto, la curva de ahorro se desplazará hacia la derecha, dado que G sub 0 se está incrementando, ¿verdad?, a un G sub 1. En este caso, el impuesto se está manteniendo, no existe ni incremento ni reducción, por lo tanto vamos a tener un desplazamiento de esta curva hacia la derecha, como la estamos viendo para aquí. Entonces el nuevo equilibrio entre inversión y ahorro se produce en ese punto, ¿no?, en el punto donde G1 es mayor. Para un G1 mayor implicará entonces un equilibrio en el punto C, donde la demanda agregada está igualando al ingreso. Y ahí tenemos, el equilibrio se produce para un nivel de ingreso I sub 1. Esto está generando entonces, bajo el enfoque keynesiano de financiamiento de una política expansiva mediante una política de emisión de oferta monetaria mayor, un desplazamiento o un incremento de la oferta, ¿okay?, de productos. Pasamos de Y sub 0 a Y sub 1. Ok, muy bien. Esto entonces es la historia desde la perspectiva keynesiana. ¿Cuál será la historia contada desde el punto de vista clásico? Muy bien, tenemos entonces, vamos a ver, tenemos nuestro marco de referencia, nuestra curva de ahorro, nuestra curva de inversión, nuestra curva imaginaria de ingreso igual a demanda de dinero. Tenemos ahí la curva de demanda R sub 0. Tenemos el punto A y un nivel de equilibrio Y sub 0, que también es el equilibrio entre el ahorro y la inversión. El incremento del gasto se produce a través de un desplazamiento delta sub A de la demanda agregada. Eso significa que terminamos en el punto, en una nueva recta de demanda agregada superior. Esto se produce en el punto B y ahí tenemos un exceso de demanda en el punto B. Entonces, vamos a ver cómo ocurre este financiamiento utilizando impresión monetaria. Tenemos por el lado derecho nuestro mercado de activos líquidos, nuestra oferta inicial que se produce en el punto A, la tasa de interés y el nivel de inversión. Entonces, al financiar el gasto a través de una oferta monetaria mayor, significa un desplazamiento de la curva de oferta hacia el lado derecho, ¿verdad? Tenemos ahí entonces nuestro nuevo nivel de balances monetarios que se produce en el punto B. Se produce por lo tanto un exceso de oferta. Dado que nosotros estamos analizando bajo el enfoque clásico, y en el enfoque clásico el nuevo equilibrio se produce a través de un incremento del precio. Hasta este momento no hemos incrementado el precio, pero el precio se incrementa, ¿okay?, de P sub 0 a P sub 1. Podemos verlo aquí. Este precio, este nivel de precios se incrementa, que es la forma como se llega al equilibrio bajo el enfoque clásico. Tenemos ahí el incremento de la inversión, ¿verdad?, en el mercado de productos, el desplazamiento de la curva de ahorro hacia la derecha, dado que estamos incrementando el gasto y manteniendo lo demás constante. Tenemos una nueva intersección entre la inversión y el ahorro.
¿verdad? Entonces tenemos ahí en el punto C, tenemos el equilibrio o el nuevo equilibrio de la demanda agregada. Y finalmente, el incremento del precio genera que los balances monetarios se desplacen hacia la izquierda. Ahí está. ¿Okay? Me hemos visto aquí, en esta parte, ¿verdad? Llegamos aquí por un incremento en la oferta monetaria y al producirse un incremento en el precio, esta curva se estaría desplazando para el lado izquierdo. Tenemos por lo tanto un nuevo balance monetario. El nuevo equilibrio entonces se producirá en un punto con un nuevo nivel de tasa de interés, R1. La inversión se reduce dado que la tasa de interés es mayor a la inicial. Esto significa, al reducirse el nivel de inversión, un desplazamiento de la curva de inversión hacia abajo. ¿En qué cantidad? En un delta sub i. Si esto ocurre, por lo tanto, afectará a la demanda. ¿Qué sucederá con la demanda? La demanda se desplaza hacia abajo y el equilibrio terminaría nuevamente, o el nuevo equilibrio se alcanzaría en el punto A, que es el punto inicial. ¿Okay? Y en el punto A, el nivel de producción es Y sub 0, que es el nivel de producción inicial antes de comenzar con el gasto, con la expansión del gasto. Muy bien, eso es lo que se conoce el financiamiento de una política expansiva a través de una política fiscal y a través de una política fiscal financiado con préstamo del Banco Central. ¿Cómo se ve esta realidad en el modelo ISLM, que es un modelo mucho más simple, un marco de referencia mucho más manejable o digerible, como quieran verlo? Tenemos nuestro nivel de referencia, tasa de interés y producción. Tenemos nuestro modelo IS inicial y la curva LM inicial. El equilibrio que se produce para una determinada tasa de interés en el punto A y un nivel de producción Y sub 0. Entonces, un incremento del gasto significa, como ya vimos, un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. Un incremento de la oferta monetaria estaría significando un incremento de M, lo que representa un desplazamiento de la curva LM hacia la derecha. Tenemos, por lo tanto, en el punto C, el nuevo equilibrio. Y hasta aquí sería la historia, siempre y cuando estaremos hablando del enfoque de Keynes. Ahí está, hay un incremento en el nivel de producción. Si hablásemos en el enfoque clásico, pues bien, viene, como dijimos en el enfoque clásico, el equilibrio se alcanza a través del incremento del precio. Entonces se incrementa el precio de P sub 0 a P sub 1. Eso significará un desplazamiento de la curva LM hacia la izquierda. No se olviden que el nivel de precios está en el denominador. En el numerador tú tienes la oferta monetaria. Si incrementas el denominador y mantienes constante el numerador, pues ese conjunto o ese número se va a hacer más pequeño. Eso significa un desplazamiento hacia la izquierda, como podemos ver. Entonces el nuevo equilibrio se alcanzaría en el punto D, donde tenemos una tasa de interés mayor, R sub 1. Pero el nivel de producción se mantiene como en el principio, en Y sub 0. Eso sería entonces el resultado desde la perspectiva de la economía clásica. Muy bien, jóvenes, entonces hemos analizado la política monetaria o una política
de gasto fiscal expansivo financiado a través de, en primer lugar, lo financiamos a través de impuestos, que son transferencias de los usuarios hacia el gobierno, y en el segundo caso lo hemos hecho a través de un financiamiento del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? A través de una emisión monetaria o emisión de más dinero. En ambos casos, bajo el enfoque clásico, no hay un incremento de la producción, dado que retornamos al mismo punto, mientras que en el enfoque keynesiano el equilibrio se consigue a través de un incremento de la oferta. Esto significa al final, en el nuevo equilibrio, un mayor ingreso, por lo tanto un mayor nivel de bienestar. Muy bien, hasta aquí nuestro análisis del equilibrio general y las políticas monetarias y fiscales. A continuación tienen dos ejercicios. ¿Okay? Tenemos dos ejercicios ahí para resolver y poder afianzar los conocimientos aprendidos. En el ejercicio 1, por favor inténtenlo hacer. Tenemos el ejercicio 2. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Hasta aquí llegó la clase. Les agradezco su paciencia y cualquier duda o consulta que tengan me lo dejan saber a través del correo. Ya saben cuál es. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias y suerte.